Mi esposo me dijo, me voy con mi amante. Y terminado contigo. Si intentas detenerme, llamaré a la policía y diré que me atacaste. Lo dejé marchar, roto y en silencio. Pero el karma tenía otros planes. Días después, regresó, desesperado y arruinado, arrepintiéndose de todo. Me quedé junto a la puerta, agarrando la fría manija de bronce como si fuera lo único que me mantenía en pie. Mi esposo, no, el hombre al que le había entregado mi vida, estaba haciendo las maletas. No en un ataque de ira, no en el calor de una discusión, sino con la tranquila eficiencia de alguien que había planeado este momento mucho antes de que yo siquiera sospechara algo. «¿Me escuchaste?», dijo, su voz vacía de dudas. Me voy con mi amante». «¿Amante?». Las palabras me atravesaron el pecho como una cuchilla, pero no me inmuté. Mi cuerpo se había entumecido, mi mente atrapada en una pesadilla en cámara lenta donde todo parecía real pero se sentía imposible. Cerró la cremallera de su maleta, se alisó la camisa y finalmente me miró. No había culpa en sus ojos, ni un atisbo de duda, solo la engreída confianza de un hombre que creía estar haciendo la jugada más inteligente de su vida. «He terminado contigo», continuó, ajustándose el reloj en la muñeca, el mismo reloj que le había regalado en nuestro aniversario el año pasado. Se me revolvió el estómago. «No te estoy pidiendo permiso. Si intentas detenerme, si siquiera piensas en dificultar esto, llamaré a la policía y les diré que me atacaste». Una risa hueca escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. No era una mujer violenta, ni siquiera era del tipo que alzaba la voz en las discusiones. La idea de que lo atacara era tan ridícula como la situación que se desarrollaba frente a mí. Pero la forma en que lo dijo, tan calculado, tan ensayado, me heló la sangre. Lo decía en serio. Lo haría. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo una aventura, no era solo una crisis de la mediana edad en la que quería a una mujer más joven para alimentar su ego. Había planeado esto. Había esperado el momento adecuado, la excusa perfecta, la mejor manera de dejarme en la estacada mientras se aseguraba de salir limpio. Debería haberle gritado, debería haberle arrojado el objeto más cercano a la cabeza, pero no lo hice. Simplemente observe. El silencio entre nosotros se extendió, denso y sofocante, pero a él no parecía importarle. Cogió su maleta y pasó junto a mí, rozando mi hombro como si yo no fuera más que una extraña en su camino. En el umbral, dudó por primera vez. Tal vez esperaba que me derrumbara, que le rogara, que me arrodillara y le suplicara que se quedara. Tal vez quería verme romper para poder irse sintiéndose aún más poderoso. Pero no le di nada. Sostuve su mirada, firme e inquebrantable, y le dejé ver el vacío donde solía estar mi amor por él. Algo brilló en su expresión, molestia, tal vez frustración porque no estaba reaccionando como él esperaba, pero se recuperó rápidamente, sacudiendo la cabeza como si yo fuera la tonta por no intentar detenerlo. Y luego, con una sonrisa burlona que me revolvió el estómago, salió. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él fue ensordecedor. Resonó a través de las paredes, a través de mi pecho, a través del espacio vacío donde solía estar mi corazón. Por un largo momento, no me moví. No lore, no grind. Simplemente me quedé allí, mirando la puerta como si pudiera abrirse de nuevo, como si todo esto pudiera rebobinarse y me despertara para descubrir que solo era una pesadilla cruel. Pero el silencio se prolongó, y fue entonces cuando me di cuenta. Se había ido. No por un viaje de trabajo, no por un fin de semana con amigos, no por una pelea temporal en la que regresaría con flores y disculpas vacías. Se había ido. Y yo, lo había dejado ir. No porque fuera débil, no porque no lo amara lo suficiente como para luchar por él, sino porque algo en lo profundo de mí me susurraba que este era el comienzo de algo más grande. Que tal vez, solo tal vez, este no era el final de mi historia, sino el comienzo de la suya. ¿Y el karma? El karma no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Caminé lentamente por la casa vacía, mis pies haciendo suaves y deliberados sonidos contra los pisos de madera. Todo parecía igual, pero diferente. Los muebles, las fotos en la pared, los platos en el fregadero, todos restos de una vida que se había hecho añicos en cuestión de minutos. Me dirigí al dormitorio y me senté en el borde de la cama, mirando el espacio que él solía ocupar. Mis manos descansaban sobre la suave tela de las sábanas, los dedos presionando el material como si aún pudiera sentir el calor del hombre que acababa de irse. Pero no había nada, solo vacío. ¿Pasaron minutos? Tal vez horas. No estaba segura. En algún momento, mi cuerpo se movió por sí solo. Me levanté, caminé hacia el armario y abrí las puertas. Su lado estaba vacío ahora,
perchas vacías balanceándose ligeramente desde donde había arrancado su ropa a toda prisa. Y entonces mi mirada se posó en una sola camisa que había olvidado, una camisa azul oscuro abotonada, ligeramente arrugada por donde la había metido en la parte de atrás. La alcancé, pasando mis dedos sobre la tela, respirando el débil aroma de su colonia. Y luego, sin dudarlo, caminé hacia el baño y la tiré a la basura. Uno por uno, busqué cada pequeña cosa suya que quedaba, su cepillo de dientes de repuesto, su botella de colonia medio usada, los calcetines que siempre dejaba esparcidos en el cajón, desaparecidos. Pieza por pieza, lo borré. No porque lo odiara, no porque quisiera fingir que nunca existió, sino porque me negaba a dejar que el fantasma de un hombre permaneciera en mi casa. Cuando terminé, me paré frente al espejo, esperando ver a una mujer rota mirándome. En cambio, vi a alguien más, una mujer que acababa de perderlo todo y, sin embargo, por primera vez en años, se sentía libre. No sabía lo que traería el mañana. No sabía si el dolor me golpearía como una tormenta o si la soledad se infiltraría cuando menos lo esperara. Pero sabía una cosa. Él pensaba que había ganado esta noche, pero el karma apenas comenzaba, y no podía esperar a verlo desarrollarse. Me quedé frente al espejo más tiempo del que debería. El reflejo que me devolvía la mirada era a la vez familiar y extraño. Una mujer que reconocía pero que no podía ubicar del todo. No estaba llorando. Su rostro no estaba contorsionado por el dolor. No se agarraba el pecho ni jadeaba por aire. Simplemente estaba quieta. El silencio en la casa era sofocante, denso por la ausencia del hombre que se había marchado sin dudarlo. Los ecos de sus últimas palabras aún persistían, pero ya no tenían peso. En todo caso, se sentían como un eco distante, algo que pertenecía a una vida diferente. Me alejé del espejo y entré en la cocina, encendiendo la luz. El zumbido del refrigerador era el único sonido en la habitación. Abrí un armario, tomé un vaso y lo llené con agua. Mis dedos temblaron ligeramente cuando lo llevé a mis labios, pero no derramé ni una gota. Tomé un sorbo lento, dejando que la frescura se extendiera por mi cuerpo, anclándome. Y entonces sucedió lo más extraño. Me reí. No porque algo fuera gracioso, no porque de repente hubiera encontrado paz en mi situación, sino porque lo absurdo de todo me golpeó como una ola. Mi esposo me acababa de abandonar, humillándome cruelmente, amenazándome, marchándose con la confianza de un hombre que creía haber ganado. Y, sin embargo, parada aquí sola mi tranquila casa, me di cuenta de algo. Yo no había perdido nada. Él sí. Perdió a una esposa que había sido leal en cada tormenta, una compañera que había construido una vida con él, que se había sacrificado, comprometido y amado incluso cuando él no lo merecía. ¿Y por qué me había dejado? Por una mujer de la que no sabía nada. Dejé el vaso y me apoyé en el mostrador, mirando el lugar donde él había estado hacía unas horas, lanzándome sus crueles palabras como dagas. La forma en que lo había dicho, tan arrogante, tan seguro de sí mismo, me envió un escalofrío por la espalda. Pensaba que había encontrado algo mejor. Fue entonces cuando la curiosidad comenzó a invadirme. ¿Quién es ella? Nunca había sospechado una aventura. Nunca había notado ningún cambio en su comportamiento. No había noches tarde, ni llamadas telefónicas secretas, ni cambios repentinos en la forma en que me trataba. O tal vez había estado demasiado ciega para verlo. Saqué mi teléfono del bolsillo y dudé. ¿Realmente quería saberlo? ¿Importaba? Pero algo dentro de mí ardía por respuestas, no porque lo quisiera de vuelta, ni mucho menos, sino porque quería entender cómo me había perdido las señales. Abrí las redes sociales y escribí su nombre en la barra de búsqueda. Nada inusual, solo sus publicaciones habituales, actualizaciones de trabajo, una foto de vacaciones de hace meses y un par de fotos nuestras que ahora parecían artefactos de otra vida. Luego revisé los comentarios, y fue entonces cuando vi su nombre. Era sutil, enterrado bajo me gusta casuales y buenos deseos de amigos y colegas, pero estaba allí. Una mujer que nunca había conocido antes, dejando pequeños comentarios aparentemente inocentes en sus publicaciones, un emoji de risa en una de sus bromas, un simple parece divertido debajo de una foto de un viaje de trabajo. Inofensivo en la superficie, pero ahora lo sabía mejor. Hice clic en su perfil. Mi estómago se tensó mientras me desplazaba por sus fotos. Era hermosa, cabello oscuro, ojos llamativos, el tipo de mujer que llamaba la atención en una habitación llena de gente. Sus fotos contaban una historia, vacaciones lujosas, cenas caras, ropa de diseñador. Y entonces lo vi, una foto de los dos. No era nada descarado, ni besos ni poses demasiado íntimas, pero la forma en que estaban juntos, la forma en que él la miraba, era suficiente.
Mis dedos se curvaron alrededor del borde del teléfono. La traición me golpeó de nuevo, no tan aguda esta vez, sino más profunda, más pesada. Miré la pantalla, absorbiendo cada detalle, el restaurante en el que estaban, el vestido que llevaba, la sonrisa burlona en su rostro. Fue tomada hace solo unas semanas. Él ya había seguido adelante mucho antes de salir por esa puerta. Debería haber estado enojada, debería haber querido gritar, tirar el teléfono al otro lado de la habitación, maldecir su nombre. Pero en cambio, sentía algo más, diversión. Porque cuanto más me desplazaba, más me daba cuenta de que algo andaba mal. Ella no era solo una mujer cualquiera, no era una aventura de la que se había enamorado en un momento de debilidad. Él estaba jugando un juego. Sus publicaciones, sus leyendas, la forma en que interactuaba con él, no era el comportamiento de alguien enamorado. Era calculado, preciso. Ella lo había estado engatusando durante meses, y él, en toda su arrogancia, había mordido el anzuelo sin pensarlo 2 veces. Una lenta sonrisa se extendió por mis labios. Oh, mi tonto esposo. Cerré mi teléfono y me apoyé en el mostrador, exhalando un profundo suspiro. No sabía lo que vendría después, pero tenía la sensación de que iba a ser interesante. No iba a interferir, no iba a advertirle, simplemente iba a sentarme y mirar. Pero algo me decía que este no era el cuento de hadas que él pensaba que era. Esto era una trampa, y él había caído en ella voluntariamente. Dejé mi teléfono en el mostrador, con las yemas de los dedos aún hormigueando por el descubrimiento que acababa de hacer. Un zumbido silencioso de comprensión se instaló en el aire a mi alrededor. Él no solo me había traicionado, había caminado directamente hacia algo que no entendía, y yo no iba a detenerlo. La noche se prolongó, pero no me sentía cansada. Mi mente estaba despierta, viva con las posibilidades de lo que se desarrollaría. No estaba alimentada por la ira o la angustia. Esas emociones se habían desvanecido en el momento en que me di cuenta de qué tipo de mujer había elegido sobre mí. No, esto era algo completamente distinto, una curiosidad distante, casi divertida. ¿Cuál era su plan? Había visto suficiente para saber que ella no estaba con él por amor. La forma en que interactuaba con él en línea, la forma sutil pero calculada en que se había insertado en su vida, esto no era pasión, era una estrategia. Me preguntaba cuánto tiempo duraría antes de que empezara a notar las grietas. La primera señal llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después de que se fuera, estaba en el supermercado cuando vi a una de nuestras conocidas mutuas, Michelle, una mujer que apenas consideraba una amiga, pero que sabía todo sobre todos. Me vio, dudó un momento y luego se acercó. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, su voz goteando una mezcla de preocupación y curiosidad apenas contenida. No me molesté en seguirle el juego, simplemente levanté una ceja. «Estoy bien». Michelle se inclinó más cerca, sus ojos mirando alrededor como si buscara fisgones. «¿Has oído?». Reprimí una sonrisa. «¿Oído qué?». Su rostro se iluminó con la emoción de dar noticias. Estuvieron en ese nuevo bar en la azotea del centro anoche, armando un escándalo. Asintió con entusiasmo. Ella le gritaba algo sobre dinero. Se puso tan mal que la seguridad tuvo que intervenir. No reaccioné, al menos no externamente, pero por dentro, algo encajó en su lugar. Ella había comenzado. Era sutil, pero podía ver el patrón formándose. Ella lo había atraído, haciéndole creer que era la respuesta a todo lo que creía que le faltaba, y ahora, poco a poco, le iba a quitar la alfombra debajo de los pies. Le di a Michelle un asentimiento cortés, le agradecí la información y continué con mis compras. Cuando llegué a casa, me encontré riendo de nuevo. 2 días, eso fue todo lo que se necesitó para que el brillo se desvaneciera. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a arrepentirse de sus decisiones. La respuesta llegó antes de lo esperado. La semana siguiente, recibí otra actualización inesperada, esta vez de mi abogado, no porque lo hubiera contactado, sino porque mi futuro ex esposo había cometido un error, uno financiero. Aparentemente, en su afán por empezar de nuevo con su amante, no se había dado cuenta de que nuestras cuentas conjuntas aún estaban vinculadas. Había transferido grandes sumas de dinero, probablemente tratando de impresionarla, y al hacerlo, había activado una señal de alerta. Mi abogado ya había sido alertado, y ahora yo también. No toqué las cuentas, no lo necesitaba, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella lo estaba desangrando, y él estaba demasiado ciego para verlo. Lo imaginé sentado frente a ella en algún restaurante caro, entregando orgullosamente su tarjeta sin dudarlo.
Imaginé la pequeña sonrisa de complicidad que debía haberle dado mientras él pagaba cada cuenta, cada regalo, cada capricho que ella exigía. ¿Pensaba él que ella lo amaba por él? La idea era casi ridícula. Para la tercera semana, las grietas se habían profundizado. Otra fuente, esta vez un viejo amigo suyo que nunca me había apreciado particularmente, me envió un mensaje de texto. No lo vas a creer, pero se ha estado quedando en un hotel. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. ¿Qué? La respuesta llegó casi al instante. Ella lo echó. Exhalé lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Había comenzado. Cualquiera que fuera la ilusión en la que había estado viviendo se había hecho añicos. Había pensado que tenía el control, que había hecho la escapada perfecta, que ella era todo lo que yo no era. Pero ahora él era el que no tenía a dónde ir. Dejé mi teléfono y caminé hacia la ventana, mirando el cielo nocturno. El peso que una vez se aferró a mí tras su traición se había ido. No quedaba tristeza, ni dolor por la vida que habíamos compartido. Esto era exactamente lo que él había elegido, y yo no iba a detenerlo, ni ahora ni nunca. Se había marchado sin pensarlo 2 veces, pero el karma tenía una forma de hacer que la gente lo pensara 2 veces, y tenía la sensación de que él apenas comenzaba a darse cuenta de eso. El aire de la noche era fresco, con el aroma de las hojas recién caídas. Me quedé junto a mi ventana, mirando el tenue resplandor de la ciudad más allá. Mis dedos se curvaron alrededor de una taza de té caliente. El peso de las últimas semanas se había asentado en algo más tranquilo ahora, menos ira, más satisfacción silenciosa. No había movido un dedo, no había pronunciado una palabra para interferir, pero lo inevitable había comenzado a desarrollarse por sí solo. Él estaba perdiendo. El pensamiento no me produjo alegría, ni me hizo arrepentirme de nada. En todo caso, confirmó lo que siempre había sospechado. Lo que comienza con engaño termina en destrucción, y él había caminado hacia su propia ruina, paso a paso. Una vibración en el mostrador interrumpió mis pensamientos. La pantalla de mi teléfono parpadeó con un mensaje de un número desconocido. Tienes que ver esto. Adjunto había un enlace. Dudé un momento antes de hacer clic en él. Me llevó a un vídeo, tembloroso y granulado, claramente filmado en secreto. A medida que se reproducían las imágenes, la escena se volvió inconfundible. Él, sentado solo en un bar, con los hombros encorvados, la cara enterrada entre las manos. El ruido de fondo era animado, pero él parecía ajeno a él, consumido por algo mucho más pesado. Y entonces ella entró en escena, vestida de rojo, con el pelo cayendo sobre sus hombros. Se acercó a él con una confianza que parecía casi ensayada. Sus labios se movían rápido, animados, su expresión fría, inflexible. Lo que sea que estuviera diciendo no era suave, no era tierno, era agudo, mordaz. El vídeo se acercó un poco. Él extendió la mano hacia ella, desesperado, pero ella la apartó como si su tacto le quemara. Algunas personas se giraron, atraídas por la creciente tensión. Su rostro se torció en algo que no había visto antes, humildad, tal vez incluso arrepentimiento. Luego ella se rió. No era una risa cálida, no era amable, era burlona. Y con un gesto final de desdén, giró sobre sus talones y se alejó, dejándolo allí solo. El vídeo se cortó. Exhalé, dejando mi teléfono. Mi pulso se mantuvo estable, ni una pizca de lástima se deslizó en mí. Él la había elegido a ella por encima de mí, y ahora estaba viendo exactamente lo que significaba esa elección. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en la cama, me encontré con la mente divagando, no hacia la tristeza, no hacia la nostalgia, sino hacia la curiosidad. ¿Cuánto más podría caer? La respuesta llegó 3 días después. Un golpe resonó en mi apartamento, lento, vacilante. Lo supe antes incluso de abrir la puerta, y allí estaba él. Pero este no era el hombre que me había dejado con la arrogancia goteando de cada palabra. Este no era el que había amenazado, el que había menospreciado, el que se había marchado creyendo que había ganado. Este hombre parecía vacío. Sus camisas, antes planchadas, ahora arrugadas, el pelo despeinado. El peso de sus propios errores colgaba de él como un ancla. No había sonrisa confiada, ni fuego en sus ojos. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Por qué estás aquí? Tragó saliva, mirando sus pies antes de volver a mirarme. Dudó, como si las palabras le fueran extrañas. Necesito hablar. Incline la cabeza, esperando. Se aclaró la garganta, moviéndose incómodo. Ella se lo llevó todo. La confesión se derramó de sus labios, silenciosa, casi avergonzada.
Pasó un momento, luego otro. No dije nada. Buscó algo en mi rostro. Compasión, comprensión, tal vez incluso un salvavidas. No le ofrecí ninguno. Sus manos se cerraron en puños. Cometí un error. Dejé escapar una pequeña risa sin humor. ¿Un error? Así es como lo llamas. Apretó la mandíbula. Pence. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Pensé que estaba tomando la decisión correcta, pero ella. Su voz flaqueó. Ella nunca me amó. Solo quería lo que yo tenía, y cuando no me quedó nada. Su garganta se movió, las palabras se extinguieron. Por primera vez en años, parecía pequeño. Observé su estado desaliñado, el cansancio que le marcaba el rostro. Había construido un castillo de mentiras, solo para verlo derrumbarse debajo de él. Y ahora, de pie entre los escombros, no tenía a dónde ir. Debería haber sentido algo, pero no lo hice. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta. Espero que encuentres lo que buscas. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico brilló en sus rasgos. Espera. Pero no lo hice. La puerta se cerró con un clic, y con ella, cualquier rastro del amor que una vez sentí por él. La puerta se cerró con una silenciosa finalidad, dejándolo fuera tal como él me había dejado de lado tan fácilmente. Me quedé inmóvil, escuchando. Pasaron unos segundos, luego un arrastrar de pies vacilante al otro lado del umbral. Se quedó allí, probablemente debatiendo si volver a llamar, suplicar, forzar su regreso a una vida que había destrozado. Pero no le di nada. El sonido amortiguado de pasos que se alejaban llenó el silencio, cada uno más pesado que el anterior. Me di la vuelta. En otra vida, su miseria podría haberme inquietado, su caída, su arrepentimiento podrían haber despertado compasión, obligándome a abrir la puerta, a dejar que se explicara, a dejar que se desahogara a mi costa. Pero no tenía ningún uso para fantasmas que se movieran por mi casa. Sentí que algo extraño se instalaba en mí. Una calma, una ausencia de peso. No alivio. Exactamente, no victoria, solo una confirmación silenciosa de lo que ya sabía. Aquí era donde lo habían llevado sus decisiones. Entré en la cocina, con las manos firmes mientras cogía un vaso y lo llenaba con agua fría. El zumbido silencioso del refrigerador, el tic-tac distante del reloj, estos sonidos se sentían diferentes esta noche, más nítidos, más claros, libres de la presencia de alguien que una vez había ocupado el espacio pero que nunca había pertenecido realmente. Una vibración contra el mostrador rompió mi quietud. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Es peor de lo que piensas. Mi pulso se mantuvo estable, pero la curiosidad me tiraba. Dudé solo un momento antes de responder. ¿Quién es? La respuesta llegó al instante. Digamos que sé lo que ella le está haciendo, y está lejos de terminar. Luego otro mensaje. Reúnete conmigo mañana. Querrás oír esto en persona. Marla Pantala. Todos mis instintos me decían que lo ignorara, que siguiera adelante, que dejara que su caída autoinfligida siguiera su curso sin interferencias. Pero algo en mí, tal vez un hilo persistente de asuntos pendientes, me obligó a responder. De acuerdo. La respuesta fue inmediata. El café de la quinta, a las 2 de la tarde. Exhalé, dejando mi teléfono. No estaba haciendo esto por él, lo estaba haciendo por mí. A la tarde siguiente, llegué al café unos minutos antes, escaneando el bullicioso espacio en busca de alguna señal de mi informante. El lugar olía a café express recién hecho y productos horneados. La cálida atmósfera contrastaba con la razón por la que estaba allí. Una mujer con un abrigo azul marino me llamó la atención, sentada cerca de la ventana. Revolvía su té distraídamente. Sus ojos se dirigieron hacia mí en el momento en que entré. Mi Sir Concatella. Supongo que eres quien me envió el mensaje. Ella asintió, señalando el asiento frente a ella. Siéntate. No tenemos mucho tiempo. Me deslicé en la silla, observándola atentamente. Había tensión en su postura, una silenciosa urgencia a la forma en que miraba a su alrededor. ¿Quién eres? Sus labios se apretaron antes de suspirar. Alguien que aprendió la verdad demasiado tarde. Colocó un teléfono sobre la mesa, tocando la pantalla. Necesitas ver esto. Me incliné, mis ojos escaneando las imágenes que reproducía. Era otro vídeo, esta vez dentro del vestíbulo de un hotel. Él estaba allí, paseando, discutiendo con la recepcionista. Sus manos se movían con frustración, su postura frenética. Pero lo que me provocó un escalofrío no fue su desesperación. Fue el guardia de seguridad parado cerca, ya alertado, ya preparado para intervenir. La mujer frente a mí habló en voz baja. Ella le está tendiendo una trampa. Levant la vista bruscamente.
¿Qué quieres decir? Ella terminó su té primero. Financieramente, luego emocionalmente. Ahora lo está aislando por completo. Deslizó un papel doblado sobre la mesa. Ese es un informe policial. Presentó una denuncia contra él. Dice que la amenazó. Dice que teme por su seguridad. Miré el documento, sintiendo su peso. Se está asegurando de que cuando haya terminado con él, continuó la mujer, no le quede nada, ni dinero, ni reputación, ni forma de defenderse. Exhaló lentamente. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Porque yo he estado allí. Sé lo que es ser descartada por ella, y sé exactamente cómo termina esto. Estudié su rostro, notando el cansancio en sus ojos. Una comprensión encajó en su lugar. Estuviste con él antes, ¿verdad? Ella asintió, bajando la mirada hacia su té. Me dejó de la misma manera que te dejó a ti. Pensó que había encontrado algo mejor. Luego, más suavemente, y ella lo destruyó. Me recliné, considerando todo lo que me había dicho. Ella no solo busca dinero, murmuré. Disfruta del poder. La mujer me miró a los ojos, exactamente, por primera vez en toda esta prueba. Algo inesperado brilló en mi interior. No simpatía por él, sino una comprensión más profunda de lo peligrosa que era realmente la mujer que había elegido. Pero no era mi problema. Empujé el papel hacia ella. Si está en problemas, es asunto suyo. Ella asintió lentamente. Pensé que dirías eso. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Luego se levantó, recogiendo sus pertenencias. Solo pensé que deberías saberlo. Mientras se alejaba, me quedé allí sentada, con los dedos golpeando la mesa. El hombre que me había desechado se estaba desmoronando a una velocidad alarmante, y lo peor, su pesadilla apenas comenzaba. Me quedé en el café mucho después de que ella se fuera, el té intacto frente a mí enfriándose. El peso de lo que acababa de saber se asentó profundamente, pero no de la forma en que esperaba. No había triunfo, ni satisfacción, solo la comprensión de que había estado viendo un fuego apagarse lentamente, solo para descubrir que nunca había estado contenido en primer lugar. Él se estaba desmoronando más rápido de lo que pensaba, y ahora ella se estaba asegurando de que nunca se recuperara. Cuando finalmente me levanté, estirando la rigidez de mis extremidades, el sol había comenzado a ocultarse detrás de los edificios. El aire transportaba un silencioso zumbido del ajetreo vespertino, bocinas de coches, pasos apresurados, el parloteo distante de la gente que se dirigía a casa. No tenía prisa, ya no había urgencia para nada. Al salir, mi teléfono vibró en mi bolsillo, otro mensaje, otro número desconocido. Mira las noticias. Una extraña sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. No necesitaba preguntar qué noticias, ya lo sabía. Desbloqueé mi teléfono, mis dedos se movieron por sí solos. Una búsqueda rápida. El primer titular me dejó sin aliento. Empresario local bajo investigación por fraude. Se sospecha de vínculos con lavado de dinero. Miré las palabras, sin parpadear. Su nombre no se mencionaba directamente, pero no era necesario. El artículo describía a una persona de alto perfil, alguien recientemente involucrado en discrepancias financieras. Las piezas encajaron sin esfuerzo, las transferencias de dinero, la repentina extravagancia, el gasto imprudente, y ahora esto. Hice clic en el enlace, escaneando párrafos que detallaban una investigación en curso, acusaciones de registros financieros falsificados, fondos faltantes. Pintaba la imagen de un hombre que había sido descuidado o corrupto, o ambos. Y el momento no era coincidencia. Ella había orquestado esto. Era una jugada ejecutada con precisión, una obra maestra. Ella no solo le había quitado su dinero, había plantado las semillas de su caída mucho antes de que él siquiera supiera lo que estaba sucediendo. Me apoyé en el costado del café, exhalando lentamente. Mis manos permanecieron firmes, mi corazón latía sin cambios. Había pensado que sentiría algo en este momento, reivindicación, alivio, tal vez incluso un rastro persistente de lástima, pero no sentí nada. El hombre que una vez estuvo en mi cocina, escupiendo amenazas mientras hacía las maletas, ahora no era más que una advertencia que se desarrollaba en tiempo real. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje, esto es solo el comienzo. Bloqueé la pantalla y volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. No necesitaba más actualizaciones. No necesitaba saber el resto de la historia, porque ya sabía exactamente cómo terminaría. 2 días después, apareció la primera imagen. Se extendió por las redes sociales como la pólvora. Él, saliendo de un hotel, desaliñado, acosado por las cámaras. Su expresión era de puro agotamiento,
Un hombre atrapado en una tormenta para la que nunca se había preparado. Pero la parte más llamativa no era su apariencia. Era la mujer que caminaba 2 pasos por delante de él. Ella sonreía, no hacia él, no con él. Se reía de algo en su teléfono, sus ojos brillaban como si caminara por un sueño. A su lado, él parecía una idea de último momento, una sombra en su órbita. Los comentarios eran despiadados. Parece que ese cuento de hadas no duró mucho. El karma actúa rápido. No se jactaba de mejorar su vida hace solo un mes. Por primera vez desde que se fue. Su nombre estaba en todas partes, pero no por las razones que él había imaginado. Los informes de noticias se volvieron más duros con cada hora que pasaba. Su reputación, una vez impecable, se había convertido en un frenesí alimenticio de especulación y escándalo. Había rumores de demandas, de acuerdos comerciales que se derrumbaban, y en el centro de todo, la mujer que le había prometido el mundo, ahora se aseguraba de que no le quedara nada. Habría sido fácil decir que se lo merecía, pero la verdad era que esto nunca se había tratado de merecer. Algunas personas aprenden de sus errores, otras nunca tienen la oportunidad, y él estaba firmemente en esta última categoría. Pasó una semana, los titulares empeoraron. Para cuando finalmente lo volví a ver, la transformación estaba completa. No había planeado encontrarme con él, no había ido a buscarlo, pero el universo tenía una forma de hacer que las cosas se desarrollaran en el momento preciso. Sucedió afuera de una tienda de conveniencia. Me había detenido para comprar una botella de agua, sin prestar atención a nada más allá del recado en sí, y allí estaba él. No me notó al principio. Estaba demasiado preocupado, concentrado en el hombre detrás del mostrador, hurgando en su billetera. Sus manos temblaban mientras contaba los billetes, algo que nunca había visto antes. Y entonces, justo cuando se giró, su mirada se encontró con la mía. Por un momento, ninguno de los dos se movió. No había arrogancia en sus ojos, ni amargura, ni ira, solo la mirada cruda e inconfundible de alguien que había caído tan bajo que ya no sabía cómo mantenerse en pie. Sostuve su mirada, sin ofrecerle nada, ninguna reacción, ningún reconocimiento de lo que se había convertido. Y luego pasé junto a él, porque no quedaba nada que decir. No miré hacia atrás mientras pasaba junto a él. El peso del momento no se asentó sobre mis hombros como una vez había imaginado que lo haría. No hubo satisfacción victoriosa, ni un momento de cierre triunfal, solo una silenciosa comprensión de que hacía mucho tiempo que me había separado del hombre que una vez dictó el curso de mi vida. Las puertas automáticas de la tienda de conveniencia se abrieron detrás de mí, dejando escapar un silbido mecánico mientras caminaba hacia el aire fresco de la noche. Apenas noté el zumbido de los coches que pasaban, el murmullo de la gente que seguía con sus rutinas. Mi mente ya lo había superado, más allá de la figura vacía de pie en la caja registradora, hurgando en billetes arrugados. Pero el pasado tiene una forma de persistir. Los pasos detrás de mí fueron vacilantes al principio, desiguales, como si estuviera debatiendo si seguirme o dejarme desaparecer en la noche. Podía sentir la lucha, sentir el peso de su vacilación. Y luego su voz, ronca, desconocida, espera. No lo hice. El sonido de pasos apresurados cerró la distancia entre nosotros. Ahora estaba desesperado, y por primera vez, escuché algo en su voz que nunca antes había escuchado. Derrota. Por favor. La pura audacia de esa palabra me hizo detenerme. Me giré lentamente, mi mirada encontrándose con la suya. El hombre que había salido de mi vida con la cabeza bien alta, se había ido. Lo que estaba frente a mí era alguien desnudo, alguien que había perdido más de lo que jamás había imaginado. Su ropa era la misma que había visto en las noticias, la que una vez había usado con una confianza sin esfuerzo. Ahora colgaba suelta, arrugada, como si hubiera estado viviendo en ella durante días. Su rostro, una vez bien afeitado y afilado, estaba ensombrecido por el agotamiento, los ojos hundidos con el tipo de insomnio que ninguna cantidad de descanso podía arreglar. ¿Qué quieres? Mi voz era firme, inquebrantable por los restos en los que se había convertido. Su garganta se movió. Yo solo. Exhaló bruscamente, presionando una mano contra su frente como si tratara de reunir palabras que ya no le salían fácilmente. Necesito hablar. Crucé los brazos, inmóvil. ¿Hablar de qué? Tragó saliva con fuerza, mirando a su alrededor como si buscara una manera de aliviar la tensión, de salvar algo de dignidad. Pero no quedaba nada. Sobre todo, su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Sé que lo arruiné. Sé que cometí el peor error de mi vida, y sé que no tienes motivos para escucharme, pero yo. Duro. No sé a dónde más ir.
Esa admisión se quedó entre nosotros, más pesada que el silencio que siguió. Lo estudié, esperando la inevitable manipulación, las excusas, las explicaciones egoístas. Pero no llegó ninguna, solo un hombre despojado de toda ilusión, de pie frente a mí sin nada más que arrepentimiento. Y, sin embargo, no era suficiente. Deberías irte, dije simplemente, mi voz desprovista de cualquier apego persistente. Lo que sea que estés buscando, no está aquí. Su expresión se tensó. No espero que me perdones. Ni siquiera lo merezco, pero exhaló bruscamente. Solo, necesitaba verte, para decirte que estaba equivocado. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Equivocado sobre qué? Todo. La sola palabra se sintió como un desmoronamiento. Se pasó una mano por el pelo despeinado, apartando la mirada un momento antes de volver a encontrar la mía. Pensé que lo tenía todo resuelto. Pensé que ella era todo lo que quería. Apretó la mandíbula. Me jugó, me usó, y cuando no me quedaba nada que dar, me tiró como si no fuera nada. Su voz bajó aún más, ronca por la humillación. Lo perdí todo, el negocio, el dinero, mi nombre. Soltó una risa amarga. Incluso mis supuestos amigos desaparecieron en el momento en que dejé de serles útil. Sus ojos buscaron los míos, desesperados por algo, comprensión, tal vez incluso una pizca de compasión. No le di nada. Tu fuiste, lo recordé. No solo te fuiste, destruiste todo a tu paso, convencido de que estabas cambiando mejor. Lo sé, susurró. Y fui un tonto. Una parte de mí había imaginado este momento, cuando el dolor aún era fresco, cuando la ira ardía en mi pecho. Había pensado que si alguna vez volvía arrastrándose, disfrutaría de su caída, me regodearía en su sufrimiento, le dejaría sentir aunque sea una fracción de lo que me había hecho pasar. Pero de pie aquí, mirando al hombre que una vez tuvo mi corazón en sus manos, no sentí ninguna necesidad de venganza. Ya se había castigado a sí mismo mucho peor de lo que yo jamás podría. Tuviste razón al dejarme ir, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Merecías algo mejor, y yo estaba demasiado ciego para verlo. El peso de su confesión debería haber marcado la diferencia alguna vez. Podría haberlo hecho, pero no ahora. Di un paso atrás lentamente. No necesito una disculpa. No necesito un cierre. Encontré el mío propio. Su respiración se atascó. El pánico brilló en su rostro. Por favor, intentó de nuevo, con la voz quebrada. Solo dime, ¿hay alguna forma de volver de esto? Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé. Él había tomado esta decisión. Había quemado el puente, y ahora tenía que vivir con ello. No, dije suavemente, con firmeza. No la hay. Sus hombros se desplomaron como si el último hilo de esperanza al que se había aferrado se hubiera roto. Me di la vuelta sin decir una palabra más, alejándome, dejándolo de pie en las ruinas de su propia creación. Su mundo se había derrumbado, y por primera vez desde que se fue, me sentí verdaderamente libre. No me di la vuelta, no dudé. Me alejé con pasos firmes y deliberados, dejándolo de pie en los restos de su propia existencia destrozada. El aire nocturno me envolvió, frío e indiferente, a juego con la ausencia que sentía hacia él. No hubo dudas, ni un atisbo de incertidumbre. Se suponía que ese era el final, pero la vida tiene una forma de poner a prueba tu determinación. 2 días después, llegó el golpe. Sabía que era el incluso antes de llegar a la puerta. Había un ritmo en ello, no urgente, sino vacilante, una especie de incertidumbre que me decía que había debatido este momento antes de actuar. Por una fracción de segundo, consideré ignorarlo, fingir no oír, dejarlo cocer en el silencio que una vez me había impuesto. Pero algo en mí quería ver cómo se veía la desesperación de cerca. Abrí la puerta. Estaba allí de pie, con los hombros ligeramente encorvados, un hombre irreconocible del que me había casado. Sus ojos, antes llenos de certeza y autoimportancia, ahora contenían algo mucho más frágil. ¿Puedo pasar? Su voz era áspera, cansada. No me moví. ¿Por qué? Pasó un instante. Sus dedos se crisparon a los costados, como si estuviera luchando contra el instinto de meter las manos en los bolsillos, un viejo hábito suyo cuando se sentía expuesto. Yo solo, no sé a dónde más ir. Dejé que las palabras flotaran en el espacio entre nosotros. Tenían peso, pero ya no me pertenecía. Ese no es mi problema, dije con serenidad. Su mandíbula se apretó un momento antes de exhalar, lenta y mesuradamente. Lo sé, no espero nada. Yo solo. Vaciló, apartando la mirada como si las siguientes palabras fueran difíciles de admitir.
Quería verte. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos sin apretar sobre el pecho. Me viste hace 2 noches. Su garganta se movió. No así. Lo estudié. No quedaba arrogancia, ni rastro del hombre que una vez tuvo el poder en nuestro matrimonio. Había sido despojado de todo, su riqueza, su orgullo, sus ilusiones, y aún así pensaba que le debía algo. Negué con la cabeza lentamente. ¿Qué quieres de mí exactamente? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Parpadeó, como si ni siquiera le estuviera seguro. Y entonces, tan suavemente que casi no lo oí, dijo, no lo sé. Ese fue el momento en que supe que no estaba aquí por perdón. No estaba aquí porque de repente se había dado cuenta de que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Estaba aquí porque no tenía a dónde más ir. No era amor, era supervivencia. Y me negué a ser el último recurso de nadie. Me enderecé, agarrando el borde de la puerta. Ve a resolverlo a otro lado. Sus ojos brillaron con algo, pánico, tal vez, pero no le di tiempo para protestar. Cerré la puerta, no con ira, no con rencor, con finalidad. No volvió a llamar, pero me quedé allí un buen rato, mirando la puerta cerrada, respirando la certeza de haber tomado la decisión correcta. Había pasado años amando a un hombre que nunca lo mereció, años creyendo en un futuro que nunca había sido real. Y por primera vez, sentí que el peso se levantaba. No había más espera, no más preguntas. Era libre. El clic final de la puerta cerrándose detrás de él debería haber sido solo otro sonido, otro momento pasajero, pero se instaló en la tranquilidad de mi hogar como una declaración. No un final. No. Eso ya había llegado. Esto era el después, el momento en que los ecos se desvanecían y la vida seguía adelante, sin cargas. Me di la vuelta, volviendo a mi espacio, intacta por su presencia. El aire se sentía más ligero, las paredes ya no sostenían el peso de los viejos recuerdos. Una sensación de paz se extendió por mis extremidades, una compañera desconocida pero bienvenida. En otra vida, podría haberme derrumbado bajo el peso de lo que acababa de suceder. Quizás hubo un tiempo en que habría analizado cada palabra, diseccionado sus expresiones, buscado significado en los restos que había traído a mi puerta. Pero ese tiempo había pasado. No me interesaban sus arrepentimientos, no necesitaba sus explicaciones. Su sufrimiento no era mi problema. Esa era la verdadera venganza. No, ni ira, ni crueldad, solo nada. Me moví por la casa con un propósito tranquilo, la simplicidad de la vida cotidiana me anclaba. El zumbido rítmico de la cafetera, el sonido del agua corriendo mientras enjuagaba una taza, estos pequeños actos se sentían significativos en su normalidad. No tenía ningún deseo de pensar más en él. Sin embargo, el universo tenía una forma de poner a prueba la determinación. Mi teléfono vibró en el mostrador, la pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Sé que vino a verte. No reaccioné, solo miré las palabras. Siguió otro mensaje. No vas a ayudarlo, ¿verdad? Exhalé lentamente, mis dedos golpeando el borde del mostrador antes de finalmente responder. No. Pasaron segundos antes de que llegara la respuesta. Bien, porque se está quedando sin lugares a los que acudir. Bloqueé mi teléfono sin responder, poniéndolo boca abajo como si eso solo pudiera enterrar los restos del pasado arañando mi puerta. No era mi problema, pero la verdad se asentó profundamente en mi pecho. Se estaba desmoronando más rápido de lo que pensaba, y el mundo aún no había terminado con él. La mañana llegó con una quietud inquietante, del tipo que te hace detener, esperando algo que no puedes nombrar. Seguí mi rutina como de costumbre, pero ahora había una conciencia, un conocimiento silencioso que persistía en los límites de mi mente. Al mediodía, llegó otro mensaje de texto. Enciende las noticias. No quería, casi no lo hice, pero la curiosidad tenía una forma de ganar. Alcancé el control remoto, encendiendo la pantalla. La imagen que me saludó fue casi surrealista. Una conferencia de prensa, un mar de cámaras parpadeando, un hombre de pie en un podio, aclarándose la garganta antes de hablar. Sabía las palabras incluso antes de que las dijera. Estamos lanzando oficialmente una investigación sobre conducta financiera indebida. Las acusaciones incluyen fraude, malversación de fondos y posibles cargos criminales. En este momento, instamos a todas las partes involucradas a presentarse. Me recliné, mirando cómo un nombre finalmente se desplazaba por la pantalla. Su nombre. Se acabó, no de la manera silenciosa que esperaba, no en susurros a puerta cerrada. Esto era fuerte, público, definitivo. Silencié el televisor, mi reflejo débilmente visible en la pantalla oscura.
Había esperado este momento, ¿no? O al menos alguna versión de él. La justicia poética de verlo perderlo todo, de ver al mundo darle la espalda de la forma en que él me había dado la espalda tan fácilmente. Y, sin embargo, sentada aquí, mirando la confirmación de su caída, no sentí triunfo, solo certeza. Siempre iba a terminar así. Se había marchado convencido de que era intocable, convencido de que podía reescribir su historia sin consecuencias. Pero el karma nunca olvida, y ahora lo estaba aprendiendo por las malas. Esa noche, mientras me acurrucaba en el sofá, sonó un golpe en la puerta. No me moví, ni siquiera lo reconocí. El silencio fue mi respuesta, y fue la venganza más dulce de todas. Los golpes no cesaron, un ritmo lento y deliberado contra la madera, seguido de una pausa, luego otra ronda, como si la persona del otro lado no estuviera lista para rendirse. Permaneci quieta. Los minutos se alargaron, el espacio entre cada golpe se hizo más largo, más débil, hasta que finalmente, el silencio reclamó la noche. Solo entonces exhalé. El peso de ese momento debería haber sido sofocante. En otro tiempo, podría haberlo sido, pero no me quedaba nada que darle, ni una palabra, ni una pizca de atención. Él había tomado sus decisiones, y ahora yo estaba tomando las mías. El mundo exterior permaneció sin cambios. El zumbido del tráfico distante, el susurro del viento contra la ventana. La vida seguía adelante, indiferente al colapso del imperio de un hombre. Me alejé de la puerta, y nunca miré hacia atrás. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las cortinas, calentando la habitación con una especie de paz tranquila. Me desperté sin el peso del ayer, sin las sombras persistentes de un pasado que una vez amenazó con consumirme. Caminando hacia la cocina, seguí la sencilla rutina de preparar café. El rico aroma llenó el aire, anclándome en el presente, en la vida que había reconstruido, no desde la amargura, sino desde la certeza silenciosa de que había sobrevivido. Mi teléfono estaba en el mostrador, intacto desde la noche anterior. Dudé, luego lo tomé, desplazándome por los mensajes no leídos, ninguno de él. En cambio, una alerta de noticias parpadeó en la pantalla. Última hora. Ex ejecutivo de negocios enfrenta cargos criminales. Audiencia judicial programada. Hojeé el artículo. Las palabras se difuminaron, solo ruido en el gran esquema de las cosas. Su caída había sido inevitable. Sus errores simplemente lo habían alcanzado. Pero la diferencia ya no me importaba. Dejé el teléfono, bebiendo mi café mientras la ciudad exterior despertaba. El pasado no tenía poder aquí. Un nuevo comienzo. Las siguientes semanas pasaron en una ráfaga de revelaciones silenciosas. Sin el peso constante de su presencia, la vida adquirió un ritmo diferente, uno libre de esperas, de preguntas, del ciclo agotador de tratar de mantener unido algo que ya estaba roto. Aprendí a disfrutar de la quietud, la forma en que las mañanas se extendían sin despedidas apresuradas, como las noches se sentían más ligeras sin la corriente subterránea de tensión. La libertad no era ruidosa, era la ausencia de caos, era paz. El último encuentro fue una tarde cualquiera cuando lo volví a ver, no por casualidad, no porque lo buscara, sino porque el mundo es pequeño de las maneras más extrañas. Me había detenido en una librería, atraída por la promesa silenciosa de nuevas historias. Mientras pasaba mis dedos por los lomos de las novelas, sentí el peso de alguien observándome, y luego su voz, suave, casi irreconocible. «Te ves diferente». Me di la vuelta, encontrando su mirada por primera vez en semanas. Él también se veía diferente, más delgado, cansado, un hombre que había visto el interior de demasiadas salas de audiencias, había perdido demasiadas batallas. Su traje le colgaba más suelto, la postura confiada del hombre que una vez conocí ahora reemplazada por algo desconocido. Pero esa no era mi preocupación. Le di una mirada mesurada. «Soy diferente». Asintió, sus labios se apretaron en una delgada línea. Supongo que pensé, su voz se apagó, luego suspiró. «No importa». Incliné la cabeza. «¿Pensaste qué?» Sus hombros se levantaron en el más leve encogimiento. «Que tal vez, después de todo, todavía te importara». Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, no por diversión, no por malicia, sino porque finalmente lo vi por lo que era. Una lección, un capítulo que había superado. Metí el libro que tenía en la mano debajo del brazo, encontrando su mirada sin vacilación. «Me importa», admití, «pero no de la forma en que quieres». Un destello de comprensión cruzó su expresión. Y eso fue todo, sin finales dramáticos, sin palabras persistentes, solo dos personas paradas en una librería.
dándose cuenta de que no les quedaba nada que decir. Me di la vuelta, alejándome sin mirar atrás. Porque ya había ganado, no con venganza, no con su caída, sino con la simple e innegable verdad. Finalmente era libre. Lo dejé marchar sin una palabra, sin arrepentimiento, porque a veces la mejor venganza es el silencio. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo más grande. Si alguna vez te han traicionado, si alguien subestimó tu fuerza, comparte tu historia en los comentarios. Y si encontraste este viaje poderoso, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias que te mantendrán enganchado. Lo mejor está por venir. La finalidad de esas palabras, escritas en una pantalla y proyectadas a una audiencia de extraños, se sintió extrañamente satisfactoria. Fue un punto final, un final definitivo a un capítulo que había consumido gran parte de mi vida. O eso pensé. La vida, resulta, tiene un peculiar sentido del humor. No sigue un arco narrativo ordenado, no se adhiere al cierre satisfactorio que anhelamos en las historias. La mía ciertamente no lo hizo. 6 meses después del último encuentro con mi exesposo, llegó un paquete. Sin remitente, solo mi nombre garabateado en el frente con una escritura desconocida y temblorosa. Dentro, acurrucada entre papel de seda, había una sola fotografía. No era una toma profesional, no del tipo cuidadosamente seleccionada para las redes sociales. Esta era espontánea, granulada, tomada desde la distancia. Mostraba a mi exesposo, demacrado y sin afeitar, sentado solo en un banco del parque, alimentando palomas. Su postura era encorvada, derrotada. Había una tristeza en sus ojos que iba más allá del simple agotamiento que había visto antes. Era una profunda y escalofriante desesperación. Una pequeña nota escrita a mano acompañaba la foto: no le va bien. Sin firma, sin explicación. Solo esa cruda declaración. Una ola de algo inesperado me invadió. No lástima, no remordimiento, sino una mezcla compleja de curiosidad e inquietud. La imagen era perturbadora, un crudo recordatorio de los estragos que había causado. Sin embargo, el anonimato de la nota, su falta de juicio, se sintió extrañamente conmovedora. ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué? ¿Fue un intento equivocado de empatía o algo más siniestro? El misterio persistió, un hilo suelto en el tapiz, por lo demás cuidadosamente tejido, de mi nueva vida. La tranquila satisfacción que había cultivado se vio interrumpida, no por el regreso de mi exesposo, sino por el signo de interrogación persistente de su sufrimiento invisible. Me encontré atraída de nuevo a la órbita de su caída, no a través de la participación activa, sino a través de la observación pasiva. Comencé a seguir discretamente los informes de noticias sobre sus continuas batallas legales, leyendo entre líneas los comunicados de prensa cuidadosamente elaborados y los artículos especulativos. Era un baile extraño. Esta observación desde la barrera, esta participación involuntaria en el desmoronamiento de una vida que una vez compartí. Pasó un año. Los procedimientos legales se prolongaron, un proceso lento y tortuoso que parecía reflejar la desintegración gradual del espíritu de mi exesposo. Lo había perdido todo: su negocio, su reputación, su libertad y quizás, aún más devastador, su autoestima. Se había convertido en una advertencia, susurrada en voz baja. Entonces, una noche tranquila, llegó otro paquete. Esta vez, la dirección del remitente era un pequeño e indescriptible bufete de abogados. Dentro había un grueso documento legal, un acuerdo de conciliación. Finalmente se había declarado culpable, aceptando una sentencia reducida a cambio de una cooperación total con las autoridades. Una pequeña parte de mí sintió un destello de lo que podría interpretarse como satisfacción. Pero no era la satisfacción triunfal de la venganza. Era más una sensación de finalidad, un cierre de la puerta a un capítulo largo y doloroso. El cierre no se trataba de él, se trataba de mí. Se trataba de liberar el peso de sus acciones y, finalmente, seguir adelante de verdad. Nunca lo volví a ver. No hubo un enfrentamiento dramático, ni reconciliación, ni resentimiento persistente. Solo el progreso lento y constante de mi propia vida, libre de la sombra de su pasado. Aprendí que la mejor venganza no es la retribución. Es reconstruir, es encontrar la paz dentro de uno mismo y es seguir adelante con fuerza y dignidad. A veces, las victorias más silenciosas son las más profundas. Y así, la historia termina. Oh no, la experiencia humana rara vez es tan ordenada. La vida continúa su danza impredecible, tejiendo patrones inesperados y desafiando nuestras resoluciones. Pero he aprendido a abrazar la incertidumbre, los giros y vueltas inesperados del camino. He descubierto que la verdadera historia no se trata de él,
sino de mí y de la fuerza y la resistencia que encontré dentro de mí cuando todo parecía perdido. Esta es mi historia ahora, no solo el final, sino un nuevo comienzo. Lo mejor, de hecho, está por venir.